Vamos a empezar puntualmente. Agradeceros a todas y a todos los que estáis aquí en este día que empieza a haber lluvia, lo cual es muy positivo, que no sabemos si van a venir para acá, para esta zona, los tractores, porque llegaban por Castellana, o sea que esperemos que no lleguen aquí a la Comisión. Y quiero agradecer al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea por que nos hayan permitido que podamos aquí hacer la presentación de este número. Yo voy a hacer nada más que de moderadora, o sea que los que van a hablar son algunos de los el que ha coordinado el número y algunos de los que escriben. Hay también alguna otra persona que está en la sala que ha escrito y que no está aquí en la mesa, que nos gustaría también que luego interviniera. Como sabéis, este número es el número 150 de la revista Tiempo de Paz, que esta revista lleva saliendo desde los años 80 del siglo pasado. O sea, que quizá es la revista que más dura en el tiempo, que se mantiene y que saca 4 números al año. Y yo creo que hemos conseguido y estamos consiguiendo pues que cada número sea interesante. Pero este número 150 de Un mundo en transición, pues yo creo que es muy oportuno, porque desgraciadamente está en transición y está en una situación muy compleja nuestro mundo, y yo creo que se refleja. Teníamos muchos más artículos, como luego contarán, y posibilidades de pensamiento sobre este mundo en transición, pero al final hemos tenido que hacerlo, pues compilar los que teníamos. La revista está dirigida por Carlos Fernández Liesa, es el actual director de la revista. Anteriormente ya sabéis que fue Francisco Aldecoa, el que fue durante bastante tiempo, el que fue también el director de la revista. Y sin más, yo voy a dar la palabra a nuestro director, a Carlos Fernández Liesa, para que haga la presentación un poco por qué hicimos este número y que le dé la palabra al coordinador Emilio Menéndez del Valle. Pues muy bien, muy brevemente, muchas gracias, Paquita, por presidir el acto y por las palabras iniciales. Yo muy brevemente también pues agradecer a todas las personas que habéis participado en este número, embajadores, académicos, expertos en relaciones internacionales y en el mundo contemporáneo, ¿no? o que tenéis unas ideas sobre el tema. La voluntad de la revista o del Consejo Editorial cuando decidió hacer este número, pues era hacer una reflexión sobre dónde está el mundo, lo cual no es fácil, o hacia dónde vamos, ¿no? De dónde venimos es más fácil si se quiere, pero hacia dónde vamos, incluso para poner esto de el título, pues hubo amplios debates, ¿no? Un mundo en conflicto, un mundo en transición, un mundo en cambio, un mundo dividido, un mundo, en fin, se nos ocurrían un mundo fragmentado, muchos títulos, y finalmente pusimos un título algo aséptico, pero que, bueno, que en todo caso muestra que está el mundo en cambio. Yo creo que de este número pues hemos aprendido, porque es un número que hemos intentado que también tenga, y hemos hecho un esfuerzo consciente, sobre todo el coordinador Emilio Menéndez del Valle, al cual, antiguo embajador, hay que agradecerle especialmente el esfuerzo, ¿no?, de apertura a nuevas perspectivas, ¿no? Hemos intentado pues que haya personas que reflexionen no solo desde, pudiéramos decir, Occidente, desde Europa o América, sino también pues desde Asia y desde otras latitudes, ¿no? Y eso no es fácil porque, bueno, estamos donde estamos y es más difícil encontrar especialistas, pero yo creo que eso pues lo hemos conseguido. Hay varios especialistas, pudiéramos decir, del sur global o de otras latitudes que normalmente pues no son invitados a este tipo de reflexiones y que también dan una visión pues diferente a la que habitualmente pues tiene la doctrina o tiene los pensadores sobre estos temas, ¿no? Evidentemente, la reflexión va, en primer lugar, sobre dónde está el multilateralismo, dónde está la cooperación internacional, Naciones Unidas, la diplomacia actual, y sobre eso pues hemos tenido la oportunidad, en primer lugar, de la colaboración de Josep Borrell, que nos ha dicho que igual venía hoy, ¿no?, aunque no lo veo. No, es que ha sido improvisado. Él está en Varsovia y va a venir a Madrid para mañana, y si le daba tiempo a llegar aquí, pues se presentaba. Pero bueno. Los tractores pueden impedírselo, ¿eh?
En todo caso, hace una excelente aportación sobre esa situación de multipolaridad sin multilateralismo, es decir, un poco el debilitamiento que se produce del sistema multilateral al mismo tiempo que hay un fortalecimiento del multipolarismo, ¿no? Hemos pasado del unilateralismo al bipolarismo y al multipolarismo que de alguna manera pues está detrás de la situación actual, ¿no? También hay una reflexión muy interesante de Ana Ayuso, ¿no?, sobre las Naciones Unidas, es decir, lo que sería a lo mejor los grandes desafíos y la crisis de Naciones Unidas y los intentos de reforma que ha habido ahora. También el embajador Enrique Viguera, que nos acompaña, hace una excelente reflexión sobre cómo tal vez la crisis de Naciones Unidas pues podría permitir que el G20 pues sea una organización, vamos, un grupo, ¿no?, más que una organización, que tenga un papel, ¿no?, en esa reconfiguración del orden internacional. Muchas de las ponencias, como, en fin, no voy a ir artículo a artículo porque aquí tenemos al coordinador y porque luego están los autores, pues muchas de las ponencias tienen que ver con la posición pues de los BRICS, ¿no?, de Rusia, ¿no?, la ponencia de Enrique Gomariz, de India y el sur global. Hay varias ponencias en fin, de otras latitudes, de situaciones actuales como la guerra de Ucrania, de la economía internacional, del calentamiento global y de otros temas transversales, pues como es la situación humanitaria en Gaza, la cuestión de Palestina. Y también hay dos artículos, a mi juicio, muy interesantes, poco estudiados normalmente, sobre el Ártico, ¿no?, cómo está cambiando la geopolítica, pues por cuestiones que antes estaban, si se me permite la expresión, congeladas, pero que con el calentamiento global se están descongelando y que están apareciendo y que son nuevos, en fin, que tienen un impacto en la posición, desde luego, de muchos de los grandes actores, como Rusia, como Estados Unidos, pero también como India, como China, y que tienen que ver pues con uno de los grandes temas, que es cómo afrontar el cambio climático, entre otras. Y no por último, pero y no menos importante, también se plantea el tema de la igualdad de género en un mundo en cambio. En fin, son muchos temas analizados pues desde una perspectiva multilateral y teniendo en cuenta pues la posición de los actores pues menos conocidos o menos occidentales, y también un poco intentando ver pues cuáles son las líneas de evolución. Yo creo que el resultado pues ha sido un buen resultado y les invito a la lectura y sin más prolegómenos pues le doy la palabra a Emilio, ¿no?, para que como coordinador pues también presente el número. Muchas gracias. Aquí va bien, sí. Buenos días, buenas tardes, perdón. Bueno, ya estoy mal, ¿no? Saben que estoy un poco acatarrado y me va a costar hablar. En el número que tienen en sus manos están, como ha dicho bien el director. Gracias. Vale, como ha dicho bien el director, están los artículos y los autores, de manera que pueden tranquilamente leerlos, ¿no? Está también la que me tocó hacer a mí como coordinador, la presentación del número, ¿no? Pero a propósito, yo he hecho algo ahora absolutamente diferente, porque para eso tiene ustedes el número. No he copiado, digamos, la presentación que aparece en el número. Es algo totalmente diferente, que me voy a permitir leerlos. Me ha costado, a lo mejor no me sale tan bien, y en ese caso será un fracaso mío, no de parte de ustedes. Pero bueno, a ver si me soportan. Miren, digo aquí, las instituciones internacionales crujen, están crujiendo en este momento, y algo no va. O, como diría nuestro emirado Tony Judd, algo va mal, claramente mal. ¿Es concebible que nos hallemos ante el creciente riesgo que supone el conflicto israelo-palestino, que se desborde y extienda a un Oriente cada vez menos medio y más total?
con la posible y peligrosa implicación de potencias no solo regionales, sino también mundiales. Durante generaciones, el orden internacional basado en estas instituciones que ahora crujen, creadas no solo por Occidente tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ha sido incapaz de solucionar el conflicto de más larga duración en el mundo. Israel, y hablo de Israel, amo al pueblo judío, he visitado Israel en numerosas ocasiones, no me refiero cuando hablo de Israel, sino al gobierno de Israel, que ha sido en unas ocasiones fantástico, progresista, estupendo, que en parte, por ser así, fue asesinado, como sabéis, a raíz de los acuerdos de Oslo, por un fanático israelí. Pero digo, queda claro el matiz. Pues digo, Israel tiene hoy al frente un primer ministro que, como su predecesor, Ariel Sharon, lleva la guerra en la cabeza. Además, Netanyahu se precia, como saben ustedes, de ser el único dirigente israelí que es capaz de impedir la creación de un Estado palestino. Y si no se crea el Estado palestino, con perdón, no hay nada que hacer. Edgar Morin, el gran pensador francés, como saben ustedes, de 102 años, continúa siendo ejemplo de finura intelectual y argumental. Escribe esto al respecto, comillas, como no se está ejerciendo ni se ejercerá, gracias, presión alguna sobre Israel para llegar a una solución de dos estados, solo podemos prever una intensificación del conflicto, cuando no una ampliación de este terrible conflicto. Es una trágica lección de la historia. Los descendientes de un pueblo, el pueblo judío, perseguido durante siglos por el occidente cristiano primero y luego racista, pueden convertir a la vez en perseguidores y en el bastión avanzado de Occidente en el mundo árabe. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca supuso un alivio ante la política exterior de Donald Trump. Suponía el retorno a un internacionalismo liberal post-Segunda Guerra Mundial. Llegó a considerarse el de Trump un periodo efímero, pero una victoria de Donald Trump, no olvidemos, no descartable, lamentablemente convertiría en efímero el periodo Biden. En septiembre de 2021, el presidente Biden pronunció un solemne discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que anunció el inicio de una, textual, diplomacia incesante con el objetivo de resolver los problemas globales. A la vista de lo que nos transmiten los medios de comunicación y de lo que relatamos y contamos en este número que estamos comentando, no parece que los resultados de esa incansable diplomacia hayan sido fructíferos. Hemos titulado este monográfico, como ha dicho el director, Un mundo en transición. ¿Transición hacia dónde? ¿Hacia el caos generalizado en las relaciones internacionales? La augurada diplomacia en 2021 no ha podido evitar dos de las guerras más graves, una en territorio europeo y la otra en Oriente Próximo. Graves, pero no únicas. Hay más guerras en curso y más guerras potenciales. Guerras que acumulan crisis, alimentadas por el antagonismo de tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China. Dice Edgar Morin que estas crisis, textual, se refuerzan mutuamente en una especie de policrisis, dice él, ecológica, económica, política, social y civilizacional. Morin está convencido de que nos encaminamos hacia catástrofes. No sabemos si la situación mundial es solamente desesperante o genuinamente desesperada. La policrisis que vivimos es, en todo el planeta, una crisis antropológica. Es la crisis de la humanidad con minúscula, incapaz de convertirse en humanidad con mayúscula. En fin, he aquí la cuestión, en mi opinión. La humanidad con minúscula, que escribe Morin, es tan solo un remedo de la genuina humanidad, con H mayúscula. Otro insigne pensador, en este caso norteamericano, de 93 años, digo yo que la seniority debe tener algo que ver en este tema, escribe, Richard Falk, profesor emérito de Derecho Internacional en Princeton, ya abrió camino hace una década al escribir, textual,
De cara a un futuro humano más esperanzador, necesitamos como especie, recalca lo de especie, igual que lo hace el adorable José Mujica en un momento dado, necesitamos urgentemente el imperativo de que debemos servir los intereses humanos y reconocer que ello únicamente puede lograrse si somos capaces de conseguir una vibrante comunidad política global que comprenda a toda la humanidad. Fin de la cita. Ello implica, como añade la jurista argentina Ruti Teitel, el establecimiento de una justicia global, esto es, una forma de justicia que sitúa a la humanidad en el centro de la preocupación o interés, también con mayúscula. Una justicia global que ha de hacer frente a problemas globales de los que no siempre se han ocupado los gobiernos nacionales. Este es otro quid de la cuestión. Aunque de su solución de estos problemas globales pueda depender la supervivencia de esa humanidad con mayúscula. El calentamiento global, como saben, un peligro por sí mismo, pero que además puede suponer una amenaza a la paz y seguridad internacionales. La muerte de millones de personas por la carencia de agua potable, de alimentación básica, de medicamentos insustituibles o el desplazamiento masivo de miles y miles de personas que huyen de la miseria e inestabilidad de sus lugares de origen, normalmente estados fallidos. Perdón. Permítanme terminar estos apuntes con las reflexiones de Luigi Ferrajoli, profesor emérito de Filosofía del Derecho en la Universidad de Roma III. Dice lo siguiente: estas tragedias no son fenómenos naturales ni simples injusticias, son violaciones masivas de los derechos fundamentales estipulados en las diversas cartas constitucionales, nacionales y supranacionales. La humanidad se encuentra hoy en una encrucijada de la historia, seguramente la más dramática y decisiva: sufrir y sucumbir a las múltiples catástrofes y emergencias globales, o bien hacerles frente oponiéndoles la construcción de idóneas garantías constitucionales a escala planetaria, he aquí el quid, proyectadas por la razón jurídica y política. Solo una constitución de la Tierra, dice Ferrajoli, un demanio planetario para la tutela de los bienes vitales de la naturaleza que prohíba todas las armas como bienes ilícitos, comenzando por las nucleares, otro punto clave, e introduzcan un fisco e instituciones idóneas globales de garantía en defensa de los derechos de libertad y en actuación de los derechos sociales. Solo esto así puede llegar a conseguirse el universalismo de los derechos humanos. Ferrajoli presenta un proyecto, hay un libro estupendo sobre esto, en Trota, muy breve y es una delicia leerlo, son 100 páginas. Presenta un proyecto de constitución de la Tierra de 100 artículos y un preámbulo. De este preámbulo les traslado solo el primer párrafo para no hacer esto demasiado largo. Pero estoy seguro de que a ustedes les llamará la atención la relación que hay entre esto que dice y la actualidad que soportamos en este momento. Dice textualmente: nosotros, los pueblos de la Tierra, que en el curso de las últimas generaciones hemos acumulado armas mortíferas capaces de destruir varias veces la humanidad, hemos devastado el medio ambiente natural y puesto en peligro con nuestras actividades industriales la vitalidad del planeta, conscientes de la catástrofe ecológica que se cierne sobre la Tierra, etcétera, etcétera. Estima Ferrajoli que la ONU, hablando de Naciones Unidas, está bloqueada, dice él. Coincide en esto con Edgar Morin, que afirma, que la globalización no ha creado solidaridad y que las Naciones Unidas están cada vez más desunidas. Aún así, Ferrajoli habla del fracaso, pero también de la grandeza de esta organización internacional que, comillas, como pacto y promesa de convivencia pacífica, es el legado más precioso del pasado siglo. Por su parte, Antonio Guterres, ya saben, secretario general de ese precioso legado, y su equipo trabajan, como escribe bien Ana Ayuso en el artículo en cuestión, trabajan estos días preparando la denominada Cumbre del Futuro.
a celebrar en septiembre de este año. En la Agenda para la Paz, que es el instrumento principal de esta cumbre del futuro, se constata que la era post-Guerra Fría ha inaugurado una fase de competencia geoestratégica y geoeconómica. La violencia aumenta universalmente y nuevas tecnologías como las ciberarmas y la famosa inteligencia artificial crean nuevos riesgos y en ocasiones temibles peligros. Y asegura la Agenda, las tensiones entre los Estados han sembrado desconfianza en el potencial de las soluciones multilaterales, otro tema tratado aquí también en algunos de los artículos, y han amplificado los llamamientos a nuevas formas de aislacionismo. Ya saben que hubo esa tendencia con la COVID-19 al aislacionismo para evitar, en fin, no me extiendo en esto. Por cierto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el recién celebrado Foro de Davos y en referencia a conflictos como el de Ucrania, Israel-Palestina y Oriente Medio, en general, aludió al gran reto que suponía, textual, la propia supervivencia del orden internacional, basado en reglas que tanta prosperidad nos han aportado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El sistema multilateral, dice Sánchez, se ve hoy amenazado por quienes promueven la fragmentación, la intimidación o el uso de la fuerza para imponer sus intereses y voluntad. En lo que respecta al capítulo Paz y Seguridad, no olvidemos que la labor de la ONU es especialmente ardua y complicada en ese capítulo. El noruego Trygve Lie, saben ustedes, fue el primer secretario general de la organización, decía que el trabajo del secretario general es el más difícil del mundo, es verdad. Bueno, y también peligroso, porque a su sucesor, el sueco Dag Hammarskjöld, le costó la vida, precisamente en un viaje que hacía en son de paz a Congo, para discutir el tema de la secesión de Katanga. El avión de Dag fue derribado o se estrelló y todas las hipótesis apuntaron entonces, como lo de Kennedy, nunca se ha sabido si efectivamente fue derribado o se estrelló. Bueno, ya en su época, en la época de Dag, había críticos y escépticos de la labor de la ONU. A ellos, Hammarskjöld respondía siempre con esta frase: las Naciones Unidas no fueron creadas para traernos el paraíso, sino para alejarnos del infierno. En mi opinión, esto es un lema que no es un leitmotiv, sino un Leitmotiv, porque dice mucho de la labor de Naciones Unidas. Por otro lado, es resaltable que las diversas agencias especializadas de la ONU, ya saben, UNESCO, UNICEF, UNRWA, ACNUR, OMS, FAO, etc., llevan a cabo una labor encomiable y activa. No cabe duda de que el sistema de veto es un serio obstáculo para un equitativo funcionamiento de la organización. Constituye una contradicción dentro de la propia Carta, que en su artículo 2.1 establece: la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Pero esta igualdad soberana de todos sus miembros resulta lesionada por la prerrogativa del veto de los 5 miembros permanentes del Consejo. Que, por cierto, la reforma del TAL es una de estas labores arduas y complicadas a que se aludía antes, puesto que se necesitaría la aquiescencia de estos 5 miembros permanentes. La que en el proyecto Ferrajoli podríamos denominar Carta de la Tierra no pretende, en realidad no podría pretender, sustituir la Carta de las Naciones Unidas, pero se trata de una propuesta, en mi opinión, atractiva, que debería constituir un aldabonazo en las conciencias de los poderosos de la Tierra. Estoy terminando. ¿Propone Ferrajoli una utopía? Al estilo de la isla utopía imaginada por Tomás Moro en el siglo XVI, modelo de sociedad ideal, con niveles mínimos de violencia, delincuencia y pobreza. Perdonad. Utopía frente a distopía. Sociedad utópica frente a sociedad distópica. El profesor italiano asegura que su propuesta no es una hipótesis utópica, sino la única respuesta racional capaz de limitar los poderes salvajes de los estados y de los mercados en beneficio de la habitabilidad del planeta y de la supervivencia de la humanidad. No obstante, digo yo, ¿es la suya una propuesta verdaderamente realista? Se trata de una hipóstasis, ya saben ustedes, considerar real lo que en realidad es irreal o abstracto.
no es imprescindible, digo, asumir plenamente las tesis de George Orwell, 1984, Un mundo feliz, Aldous Huxley o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, para admitir que en la sociedad internacional de nuestros días hay deshumanización. En la sociedad internacional, por supuesto en las nacionales también. Numerosos gobiernos déspotas, miren a Rusia, desastres naturales que podrían haberse evitado de haber actuado a tiempo en su momento, guerras. ¿Nos está permitido ser optimistas en cuanto al futuro de este nuestro mundo en transición? Ofrezco y termino dos aproximaciones sobre este particular. Una de Immanuel Kant, recordada por el propio Frajoli. Kant, elogiando la existencia de una constitución republicana orientada a la paz, el filósofo, Kant, joya de la Ilustración, escribió en su Filosofía de la Historia, textual: puedo asegurar al género humano que me es permitido predecir el logro de este fin y su progreso hacia mejor, porque un fenómeno como ese no se olvida jamás en la historia de la humanidad. Pero si tampoco ahora se alcanzara ese fin, aquí el optimismo militante de Kant está claro, si la revolución o reforma de la Constitución de un pueblo fracasara, no por eso pierde aquella predicción filosófica, no prohíbe nada de su fuerza esa predicción filosófica, porque ese acontecimiento es demasiado grande, demasiado ligado al interés de la humanidad para que los pueblos no lo recuerden en alguna ocasión propicia. Porque en asunto tan decisivo para el género humano, algún tiempo llegará en que, por fin, la construcción anhelada logre aquella firmeza que la enseñanza de frecuentes experiencias no podrá por menos de producir. La otra aproximación final que les brindo es la de Mike Bell. Mike Bell es un jurista y historiador natural, impulsor junto a Thomas Berry de la denominada jurisprudencia de la Tierra. Se integra en la filosofía del derecho y de la convivencia humana, que sostiene que los seres humanos son parte de una comunidad más amplia de seres y que el bienestar de cada miembro de la misma depende del bienestar de la Tierra en su conjunto. El término pretende resaltar la necesidad de superar la naturaleza egocéntrica, antropocéntrica de la jurisprudencia contemporánea. A pesar de que la jurisprudencia de la Tierra ha sido ya asumida por diversas judicaturas y cámaras legislativas en distintas partes del mundo, las tesis de Berry y Bell han sido también criticadas por algunos sectores y calificadas de utópicas e hipostáticas. ¿Objetivos alcanzables? Mike Bell contesta así. ¿Cómo será? En el momento en que un creciente número de personas y grupos en el mundo se encuentren más y más preocupados por la devastación de nuestro planeta, comenzarán a presionar exigiendo acción. Se preocuparán cada vez más por la incapacidad de sus actuales sistemas jurídicos para hacer frente a la devastación. Se empezará a discutir sobre la necesidad de una jurisprudencia de la Tierra. Comenzará a crecer un movimiento de similar manera a como lo han hecho otros movimientos, el de las mujeres, el de los derechos civiles, el ambientalista, el de los derechos de los gays. Nuestro nivel de conciencia, termina diciendo Berry, aumentará. Cuando la situación de nuestro planeta se haga más desesperada, nos convertiremos más y más en parte del sistema jurisprudencia de la Tierra y este se convertirá más y más en parte de nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues como ven, el coordinador ha hecho un estudio no solamente de lo que plantea como en lo que ha escrito, sino que nos ha ampliado, ¿eh? Pero, sin embargo, desgraciadamente, a los que van a seguir interviniendo van a ser más breves, ¿eh? O por lo menos os lo pido que seáis más breves, ¿eh? Él ya ha citado, como tenéis la revista adelante, veis que hay un artículo de Borrell, que luego está el coordinador, y luego por cierto orden, ya lo ha citado Emilio Menéndez del Valle, viene Ana Ayuso, que ya lo ha citado, que es una investigadora senior de Barcelona del Centro de Información de CIDOB. Ella va a intervenir, porque esto se está siguiendo también por online, y va a intervenir por online, ¿no? Pues Ana, tienes... También Enrique Viguera
Sí, no, Enrique, no, pero Enrique Villeda luego le doy también la palabra. Pero Ana Ayuso, que está online. Estoy aquí. Es que como yo no te veo, tengo que volverme. Aquí, sí, es verdad. Ana, brevemente, ya sé que es difícil lo que vas a tratar, pero en fin, más de 10 minutos que no intervengas. Gracias. Sí, pues muchas gracias por la invitación a participar en este número de la revista, que es, creo, bueno, que ya han mostrado el coordinador que el interés que tiene, ¿no? Y los temas que se señalan, y también por participar en este acto. Me va a ser más fácil porque él ya ha introducido muchas de las cosas que yo trato en el artículo y por lo tanto puedo ir ya más en concreto a algunas partes del contenido. El artículo parte de esa idea que él mencionaba de que la ONU atraviesa un momento crítico y cómo su incapacidad o su dificultad para adaptarse a este nuevo contexto global cambiante, ¿no? Y básicamente se hace en el artículo, en principio, un análisis de esas diferentes caras de la crisis, ¿no? Abordo el tema de la crisis de legitimidad, que tiene que ver con esa contestación por parte de lo que llamamos el sur global, que ahí están los BRICS, pero también están otros países del sur que reclaman, digamos, un orden más equilibrado, ¿no? Y una reforma institucional que les permita participar en la toma de decisiones. Y ante la parálisis de esas medidas, pues lo que vemos es que se está produciendo un fraccionamiento, ¿no? Del sistema, el surgimiento de otros organismos, como por ejemplo el propio BRICS, ¿no? Que se ha ampliado en los últimos años, y también un incremento de esa competencia geopolítica en otras instituciones, como puede ser la Organización Mundial del Comercio o la Organización, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y eso sería una primera crisis de legitimidad que además incorpora una crisis sobre los valores de Occidente, ¿no? Esa sería una de las primeras crisis multidimensionales que sufre la ONU. La otra sería una crisis ya de credibilidad, por la incapacidad que ha mostrado la organización de dar respuesta a los desafíos de la gobernanza global. Lo más evidente es lo que ya se ha mencionado, el Consejo de Seguridad, la inoperancia del sistema de seguridad colectivo que lleva paralizado, ¿no? Y que es incapaz de reaccionar a violaciones graves de los principios más estructurales del orden internacional, como la prohibición del uso de la fuerza o el derecho humanitario, ¿no? Dos puntales, ¿no? Del ordenamiento internacional, y que están dentro de los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas. Pero no solamente eso, ese es uno de los grandes problemas, pero también lo hemos visto, sus carencias a la hora de enfrentar situaciones como la pandemia de la COVID, que se tardó mucho en reaccionar, no había los suficientes mecanismos, o también la incapacidad de dar respuesta a las crisis financieras en su momento, y ahora mismo estamos cerquita de otra, ¿no? El problema de la deuda, con un sistema de arquitectura financiera que no sabe dar respuesta a esos problemas, y la misma OMC que lleva paralizada durante mucho tiempo. Todo eso crea una crisis de inoperancia, ¿no? Que pone en cuestión cuál es la utilidad de la organización, ¿no? A pesar de que, con la paradoja de que parece que la necesitamos más que nunca, pero no es capaz de dar respuestas. Y finalmente yo diría que también hay, bueno, y es lo que explico en el artículo, que también hay una crisis de representación. ¿Qué significa? Pues que es un organismo basado mucho en la estructura interestatal, que no tiene en cuenta el peso que tienen otros actores, ¿no? En el sistema internacional, y por ello, ¿no? De alguna manera es incapaz de coordinar esas respuestas que tienen que venir no solamente de los estados, sino también del conjunto de la sociedad. También, por ejemplo, aquí hablo no solamente del sector privado, sino también de las ONGs, ¿no? También incluso de las ciudades, ¿no? Que reclaman un puesto en un sistema de gobernanza más multinivel, ¿no? Bueno, eso es un repaso un poco del diagnóstico, ¿no? Negativo, ¿no? De la organización. También se pueden ver aspectos positivos, pero aquí, digamos, se pone el foco en qué es lo que es necesario cambiar, ¿no? También se hace un repaso de los reiterados intentos de reforma de Naciones Unidas, porque llevamos los últimos secretarios generales, todos han intentado hacer una reforma de Naciones Unidas, Boutros-Ghali, Kofi Annan, Ban Ki-moon.
pero no han acabado de funcionar, ¿no? El propio Antonio Guterres, que mencionaban anteriormente, lo primero que hizo nada más tomar posesión es poner sobre la mesa una nueva reforma que él estableció en 3 pilares: el desarrollo, la gestión y la paz y la seguridad. Y ahí empezó todo un proceso de reformas fragmentarias, pero sí necesarias, útiles. Algunas han ido avanzando más que otras. El de sistema de seguridad es el que menos ha avanzado, pero parece que esas reformas planteadas, que eran reformas más graduales, no son suficientes. Y es por ello que en el 75 aniversario de la ONU lo que hizo fue lanzar esa nuestra agenda común, esa nueva propuesta en la que ya señala, ¿no?, la necesidad de renovar el contrato social, un contrato social no solo entre los estados, sino entre los estados y sus poblaciones, ¿no? Y la necesidad de que ese contrato responda a los bienes públicos globales, pero también que afronte los riesgos globales y que se adapte, ¿no?, a las necesidades del siglo XXI. Y para ello convocó la cumbre del futuro, que se hará en septiembre del 2024, y a partir de ahí se ha ido estableciendo un proceso, ¿no?, para elaborar el que ha de ser el pacto del futuro, ¿no? ¿Qué es ese pacto del futuro? Pues no es una nueva agenda, lo que dice el secretario general. Bueno, nosotros ya tenemos una agenda de desarrollo, que es la Agenda 2030, y tenemos también una agenda contra el cambio climático, y que se pueden mejorar y que ya tenemos nuestros procesos. Lo que pretende es un cambio, analizar qué es lo que se necesita para que sean efectivas, para que se apliquen de manera efectiva. Y ahí ha establecido un mecanismo de negociación o de creación de esos consensos en 5 capítulos. Uno es el de la financiación, que es muy importante. Otro es el de la paz y seguridad, que ya he mencionado. Y luego establece 2 capítulos más nuevos, ¿no?, porque estos son temas viejos ya, ¿no?, que seguimos arrastrando, pero hace 2 capítulos así más novedosos, que es el de ciencia y tecnología, cómo hacemos frente a esos retos que plantea la tecnología. Y uno muy interesante, que es el de juventud y generaciones futuras, ese pacto intergeneracional, ¿no? Le estamos fallando a las nuevas generaciones. Eso es uno de los grandes problemas. Las generaciones no ven un futuro próspero, ¿no? Y finalmente, un capítulo más de transformación de la gobernanza global. Yo me voy a tener solamente, como tenemos poquito tiempo, en los 2 primeros, en el de la financiación del desarrollo sostenible y la paz y la seguridad. Bueno, como decía, se ha iniciado todo un proceso que implica un proceso de consultas, ¿no?, participativos inicialmente, que ha estado liderado por Alemania y es Kenia, el otro país que lideran, y que han recogido, digamos, los posicionamientos de los estados y de los otros actores que han participado en ese proceso participativo para hacer una propuesta de un draft 0, ¿no?, que ya está, ¿ya?, que salió a final del mes pasado, creo que es el día 26, se publicó, y que ya establece el punto de partida para empezar a negociar. Bueno, ahí se plantean cosas muy importantes, por ejemplo, el tema de la financiación del desarrollo. Lo que tenemos es un gap enorme, ¿no?, entre los recursos que se necesitan y los recursos que realmente se le están dedicando al desarrollo. La UNCTAD ha calculado esa brecha en $4 billones anuales para conseguir, entre lo que se gasta y lo que se debería utilizar para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, hablando de la Agenda 2030. Y esa brecha se va incrementando, ¿no? Cada año estamos más lejos de alcanzar esos objetivos, porque estamos más lejos, tenemos... Bueno, pues todo eso hace necesario, ¿no?, repensar de dónde van a salir esos recursos, ¿no?, y es necesario una reforma de la arquitectura financiera que también haga frente a los problemas de la deuda internacional. Lo que ocurre es que hasta ahora no se ha conseguido avanzar por las resistencias, digamos, de los países que en estos momentos lideran, ¿no?, o controlan esos organismos internacionales, básicamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero sobre todo el Fondo Monetario Internacional. A pesar de ello, todo el mundo reconoce, y eso se reconoció en la última cumbre sobre el nuevo pacto
global financiero que se celebró en París, que la arquitectura actual es disfuncional, pero no se acaba de tomar, ¿no?, las iniciativas necesarias. Y eso, ¿qué ocurre? Pues que en el fondo lo que está pasando es que hay una fragmentación, ¿no? Los estados están buscando otros mecanismos y ahí de nuevo aparece la geopolítica, la competencia entre, digamos, la arquitectura tradicional y lo que ofrecen esos nuevos bloques como los BRICS, ¿no?, que ofrecen ahora, hoy por hoy, todavía de manera fragmentaria e insuficiente, pero que ya generan tensiones, digamos, en ese diseño de la arquitectura. Y luego también está la propia crisis financiera de Naciones Unidas. Naciones Unidas está en crisis continua, ¿no? Tiene los recursos, se le ponen muchos objetivos, pero no se le dan los recursos suficientes para hacerlo, y es más, esos recursos la mayoría los obtiene solamente de forma voluntaria y focalizados en aquello que cada donante quiere. Eso no permite que se generen mecanismos autónomos de respuesta a las necesidades y a las crisis que sobrevenidas. Y luego tenemos el gran nudo gordiano de lo que es la reforma de la paz y la seguridad. Con la reforma del Consejo de Seguridad se ha hecho, ¿no?, un trabajo por un grupo de expertos independientes donde se ha intentado ver qué convergentes y divergencias hay respecto a la reforma del Consejo de Seguridad. Y todo el mundo está de acuerdo, casi todo el mundo, vamos, en que es necesario modificarlo y que es necesario ampliar la presencia de los países del sur, especialmente de África. También hay consenso en que hay que mejorar cuál es la relación entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Deberían tener más coordinación y complementarse. Pero hay divergencias, pues, por ejemplo, en la duración de los mandatos, en cómo se establecen las categorías de socios de miembros permanentes y no permanentes, de si eso debe estar vinculado a sus aportaciones al mantenimiento de la paz o no, y sobre todo lo que no hay nada de consenso es en lo de eliminación del veto. Hay quien propone incluso extenderlo, cuando vemos que es justamente el mecanismo que elimina o bloquea el sistema. Hay que propone que no se pueda usar por uno solo, que necesitan ser varios. Hay que propone que la Asamblea General pueda en algunos casos suspender el derecho de veto. Todas esas son propuestas que están ahí, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrollan. Y lo que sí es verdad que no muchas veces cuando se habla de esta cumbre del futuro, muchos dicen, bueno, será otra cumbre más, pondremos muchos objetivos, pero al final no saldrá nada. Yo creo que lo que nos permite esta cumbre, y con esto ya voy terminando, es que nos permite ver dónde estamos, ¿no? Dónde está cada uno. Con esta discusión sobre las estructuras y sobre qué es lo que vemos, ¿no?, cada uno desde sus diferentes perspectivas, dónde vemos dónde están los problemas, en qué posición está cada uno, nos permite por lo menos a poder decir dónde se puede avanzar y dónde probablemente no se pueda avanzar todavía. Lo que sí es seguro que, como dijo el propio secretario general Guterres en su alegación en septiembre en la Asamblea General, es que no se puede abordar los problemas actuales tal como son las instituciones actuales, porque no reflejan el mundo como es. Y si no reflejan el mundo como es, en lugar de resolver los problemas, lo que hacen es convertirse en parte del problema. Entonces, asumir que hay ese problema y asumir que es necesario abordarlo es un poco la idea que expresaba en este artículo. Pues muchas gracias, Ana. Y bueno, has tenido una aportación muy interesante y tu artículo está para que lo veáis. Ahora voy a continuar. Es que hay bastantes autores que algunos están aquí presentes, como es el caso de Enrique Viguera, embajador de España, que sería el que podría intervenir ahora para seguir esta dinámica, pero tenía en el orden que ya habíamos pensado que interviniera Juan Manuel López Nadal, embajador de España, que ha hecho un artículo sobre el Indo-Pacífico, eje fundamental de la geopolítica del siglo XXI. Entonces, te doy la palabra. Te ruego también que, igual que ha hecho Ana, pues que seas concreto y que no te pases mucho del tiempo. Me esforzaré en ello. Primero, muchas gracias por haberme invitado. Es para mí un
un honor y un placer compartir esta jornada con todos vosotros y vosotras. Saludos desde Mallorca, desde donde me encuentro. Y una palabra, veo que mi compañero y amigo Enrique Viguera está ahí también, le mando un abrazo. Bueno, mi artículo, y agradezco a Emilio Menéndez del Valle que me haya dado la oportunidad de escribirlo y publicarlo, trata sobre el Indo-Pacífico como nuevo concepto geopolítico en una zona que sinceramente considero crítica para el presente y para el futuro mundial. El Indo-Pacífico, de algún modo, aparece como tal concepto digamos a principios, pero bien entrados, a mediados de la primera década de este siglo XXI. Y eso obedece, pues, como veo en mi artículo, a tres, quizás más bien a cuatro factores fundamentales. En primer lugar, es la emergencia de China como superpotencia regional y global. Y un elemento muy importante y que quizás es decisivo para esta nueva configuración que está un poco en creación en el Indo-Pacífico es el giro de la política exterior china desde los tiempos de la reforma, de las reformas de Deng Xiaoping a final del siglo pasado y de sus sucesores inmediatos, Jiang Zemin y Hu Jintao, que tenía un sentido de dar prioridad al desarrollo y a la modernización económica de China. De ahí que, por ejemplo, el resultado es espectacular, sacar a tanta gente, tantísimos millones de personas de la pobreza, pero con una política exterior prudente, discreta, moderada, de no meter miedo a los demás. La frase, el Tao Wang Yang-hui de Deng Xiaoping, guardad vuestro tiempo, reservar vuestras energías y no presentéis un perfil alto. Pues vieron, eso se rompe a finales de la primera década, de los años 8-9, cuando es la gran crisis económica y financiera en Occidente, la caída de Lehman Brothers, lo recordaréis. Entonces, China, en donde no por casualidad ha entrado en el Comité Permanente del Politburó como vicepresidente entonces, Xi Jinping, que viene con unas ideas totalmente distintas a las que tenía Deng Xiaoping. Xi Jinping tiene una clara voluntad de potencia. Quiere convertir el gran sueño chino, la gran rejuvenación, es decir, ellos ya no es la hora de esconder nuestros propósitos, sino de enseñarlos y de ostentarlos de cara al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la política exterior china, que había sido tan prudente y tan discreta y que había tenido tan buenos resultados en Asia y en el mundo, económica, comercial, de inversiones, la imagen internacional de China, empieza a cambiar, sobre todo, no solo dentro, sino sobre todo desde el año 2012, cuando Xi Jinping se convierte en el superlíder de China. En ese momento, los demás países asiáticos que han colaborado con China empiezan a pensar un poco a ver si realmente les conviene o no. Empiezan a tener sus dudas. Y pasa lo que el geopolítico americano Edward Luttwak llama las coalescencias. No se forma una coalición formal, pero como pasa con la química, cuando hay un elemento que es demasiado poderoso, los demás elementos, ante el miedo de que este elemento poderoso se los coma a todos, se coalescen entre ellos, ¿no? Bueno, pues entonces todos esos movimientos y todos esos giros dan lugar a que, por ejemplo, el momento clave inicial, el momento iniciático, el año 2007, en el Parlamento de la India, el entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que luego sería hace poco asesinado, habla en el Parlamento de la India de la confluencia de los dos océanos, el Índico y el Pacífico. Entonces, ya en los parámetros geopolíticos empiezan a cambiar desde entonces. Entonces hay una formulación teórica con figuras como Gurpreet Khurana, que es un oficial de la Marina India, o Rory Metcalfe, que es un profesor y diplomático australiano, que van elaborando la teoría y el concepto del Indo-Pacífico. Y que luego los demás estados, empezando por Japón, la India, Australia, los Estados Unidos, e incluso con ciertas reservas y cautelas los países del sudeste asiático, la ASEAN, lo van adoptando. Entonces,
el miedo a China o el defenderse del expansionismo chino, en primer lugar. En segundo lugar, la subida en potencia de la India, que hasta entonces había contado poco, pero que aparece como un factor, primero, que económicamente va creciendo y que después se le ve como un factor de equilibrio ante un posible intento de hegemonía total de China en esa zona. En tercer lugar, la parte económica y comercial, el creciente flujo de los intercambios comerciales marítimos entre el Índico y el Pacífico, que se convierten en el primero del mundo, sobre todo en temas como la energía, desplazando el Atlántico. Entonces, el Índico y el Pacífico se van configurando poco a poco geopolítica y geoeconómicamente como un todo unido. Ahí viene que los Estados Unidos, en el momento todavía siendo presidente Donald Trump, en el año 2017, adoptan por primera vez una estrategia para el Indo-Pacífico. Entonces a China no le hace ninguna gracia esa nueva creación porque entiende, no sin cierto fundamento, que se dirige contra ellos y entonces pues empieza otra serie de iniciativas. Se ha metido en las famosas rutas de la seda, que no le han ido demasiado bien a pesar del triunfalismo con que las presenta por el tema de la trampa de la deuda y muchos países, algunos, por ejemplo Italia, que había formado parte de las rutas de la seda, sale. Entonces Xi Jinping se ve un poco agobiado y empieza a crear una serie de iniciativas, la Iniciativa Global de Desarrollo, la Iniciativa Global de Seguridad, la Iniciativa Global de Civilizaciones. En una palabra, el intentar dar una respuesta alternativa y revisionista por parte de China al orden tradicional global en la región y en el mundo basado en normas, ¿no? Entonces aparece la configuración del Indo-Pacífico como un espacio de rivalidad geopolítica. Esos tres elementos aumentan la rivalidad entre China y los Estados Unidos. Se forman, si no alianzas, sí, lo que se llaman los minilateralismos. Por ejemplo, el Quad, el cuadrilátero de seguridad entre Estados Unidos, Australia, Japón y la India. Luego el AUKUS, el acuerdo de defensa entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Y luego empiezan a vislumbrarse aproximaciones al gran objeto de deseo, que son los países del sudeste asiático, para ver la influencia china o la influencia de los rivales de China, quién prevalece. Entonces, la ASEAN está de ahí un poco en medio. Y ya para concluir un poco, porque hay muchos temas a tratar, pero por supuesto estaré encantado de aclarar lo que os parezca, enumerar brevemente los principales focos de conflicto en el Indo-Pacífico. El primero, sobradamente conocido porque se viene hablando mucho de él desde hace tiempo, el de Taiwán, un territorio, una isla reivindicada por China como si fuera parte de su territorio, aunque Taiwán no ha sido nunca parte de la República Popular de China, fue parte de China hace siglos, luego fue colonia japonesa y después el Kuomintang, en la Guerra Civil China, separó a Taiwán del continente. Entonces, China, con la política más agresiva de Xi Jinping, ha agudizado sus presiones sobre Taiwán. Entonces, Taiwán es un foco de conflicto. Ahí está China, Estados Unidos, que garantiza de algún modo el statu quo, y Japón, que tiene, por supuesto, muchísimo interés en que Pekín no se apodere de algo tan estratégico para ellos como es Taiwán. Pero hay otro conflicto que es tanto más importante, que se habla menos, que es el del Mar del Sur de China, donde China pretende, la famosa línea de 9 trazos, reivindicar el 85% de todos los espacios marítimos que están ahí, lo que entra en conflicto con las reivindicaciones de Filipinas, de Vietnam, de Malasia, de Brunei y en cierto modo también de Indonesia. Últimamente las tensiones se dan más sobre todo con Filipinas. Desde que cambió el presidente Duterte, que era más bien pro-chino, por el presidente Ferdinand Marcos, que ha adoptado una postura de defender los intereses nacionales frente al expansionismo chino y ha adoptado renovado la alianza tradicional de Filipinas con Estados Unidos, y entonces las tensiones entre China y Filipinas y China y Vietnam, por otra parte, que también son importantes, crean la posibilidad de un peligro, de un conflicto en el mar, donde Estados Unidos está también implicado, obviamente,
y que además es una de las rutas fundamentales para el comercio marítimo mundial, con lo cual pues no tengo por qué insistir más en la importancia que puede tener un conflicto en esa zona. También hay posibilidades de conflicto entre China y Japón, que aparte de la rivalidad histórica se disputan unas islas que actualmente ocupa Japón, que le llama Senkaku, y los chinos le llaman Diaoyutai, en el mar de China Oriental. Luego está el problema, que también bien conocido, de la nuclearización de Corea del Norte y las constantes amenazas de Corea del Norte a sus vecinos, particularmente a Corea del Sur y a Japón. Curiosamente, Corea del Sur y Japón, que tenían una relación bastante mala debido a la ocupación histórica de los japoneses de Corea, pues han mejorado mucho con el impulso de los Estados Unidos, obviamente, ante el temor que ambos tienen, tanto de Corea del Norte como de China. Y más desde que Corea del Norte ha coqueteado abiertamente y ha enviado armas a Rusia, a Putin, para que las utilice contra Ucrania. Entonces, Taiwán, el Mar del Sur, el Mar del Este, Corea del Norte. Luego tenemos el tradicional y fuerte rivalidad entre China y la India, que tienen un contencioso en sus fronteras en el Himalaya. Ha dado lugar a enfrentamientos esporádicos de vez en cuando, y la relación entre ambos grandes colosos asiáticos no es precisamente muy buena. Luego hay otros conflictos menores, pero que también tienen trascendencia, la situación en Myanmar o Birmania, Sri Lanka, Cachemira, etc. En una palabra, que el Indo-Pacífico es una zona muy caliente, muy importante, tanto estratégicamente. Pensemos que los Estados Unidos dan claramente, desde Obama, pero luego Trump y también Biden, una orientación claramente indo-pacífica a su política exterior, aunque ahora estén preocupados por conflictos como el de Ucrania o el de Israel y Palestina. Y digamos también, y con eso quisiera concluir, que en unos conflictos y otros se afectan recíprocamente. Asia e Indo-Pacífico se ve afectado por el conflicto de Ucrania, y probablemente también lo va a ser por el de Oriente Medio. Obviamente. Y ahí quisiera decir una palabra de solidaridad con el pueblo de Palestina, que está sufriendo una agresión brutal. Lo que supone es que la geopolítica del mundo global, de este mundo en cambio, que es el objeto de este número tan interesante y con tan buenos colaboradores de la revista, tiene que tener también muy presente a esa zona de Asia y del Indo-Pacífico, porque ahí nos jugamos mucho. La Unión Europea, lástima que no esté el señor Borrell, adoptó en el año 2021, por fin, una estrategia para el Indo-Pacífico. Algunos países europeos, como Francia, Alemania, los Países Bajos y Gran Bretaña, aunque se hará después del Brexit ya no está en la Unión Europea, han adoptado sus estrategias para el Indo-Pacífico. Yo lamento que hasta el momento España no tenga una estrategia para el Indo-Pacífico, pero ahí tenemos un buen profesional, el actual embajador en misión especial, buen amigo y compañero, el embajador Emilio de Miguel, que está trabajando mucho en ese foro, y yo le deseo el mejor de los éxitos, porque ahí Europa y España tenemos también mucho que mirar. Nos va a afectar lo que pase en aquella zona del mismo modo que a ellos les está afectando los conflictos en otras partes del mundo. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias. Nos has abierto un panorama totalmente, que cada vez que hablabas de un conflicto nuevo íbamos viendo las caras de los que están en la sala, asustados de cómo está el mundo, que muchas veces no habíamos pensado en tantos conflictos. Está aquí con nosotros Enrique Viguera, pero voy a dar la palabra, si te parece, Enrique. Si te parece, le doy la palabra. Ha hablado una compañera desde Barcelona, otro compañero desde Palma de Mallorca, y ahora pasamos el charco y va a hablar desde Costa Rica Enrique Gomari, que también hace un artículo sobre la situación entre Rusia y Ucrania. Enrique, tienes la palabra y también te pido que seas breve. Micrófono. No se oye, ¿eh? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Ok. Bueno, yo voy a partir de
algunas consideraciones que ha hecho Carlos y luego Emilio. Como algunos por lo menos saben, yo he visto este número que actualmente el resultado del número muestra una doble perspectiva, ¿sí? La perspectiva de un mundo en transición, como decía, creo que Carlos, hacia dónde no se sabe muy bien, se sabe desde el punto de vista de la fisonomía. ¿Sí? Algunos países están entrando en una esfera de poder más alta, pero la respuesta que podría darse, que es ¿cuál es la dinámica global de este mundo en transición? Que responde de verdad a hacia dónde, ¿sí? Yo era más partidario de, cuando pensamos este número, de hacerlo descarnadamente. Es decir, esa idea que Carlos ha puesto, que me parece acertada para calificar el número y sobre todo el título de inocua, yo efectivamente creía y sigo creyendo que este número podía haber sido más un aldabonazo sobre el camino que está tomando el mundo. Voy a referirme muy brevemente a este asunto tal como lo planteó Emilio. Vean ustedes, si ustedes ven la intervención de Emilio, al principio está diciendo este mundo va hacia peor, ¿sí? Este mundo va hacia el desorden, etcétera, etcétera. Pero cuando termina, dice ¿qué visiones hay? ¿Qué opciones hay? Y entonces las dos son optimistas. O sea, Kant, es decir, son optimistas. Es decir, por muy mal que vayamos, no vamos a una crisis global. Vamos a ser lo suficientemente astutos, la humanidad, como para superarla. Bueno, desde el punto de vista cognitivo, esa presunción es falsa. Sí hay y sí ha habido autores que han dicho con toda claridad: va mal e irá peor. No vamos a ser capaces de superar la crisis. Podría mencionar muchos, pero voy a mencionar uno que tiene todos mis respetos, que es el sabio de la ciencia política, Giovanni Sartori. Giovanni Sartori escribe en el 2004, publica en el 2004, un libro cuyo título es suficientemente significativo: La Tierra explota. Y Sartori va dirigido, su argumentario va dirigido fundamentalmente contra aquellos que comienzan diciendo la cosa va muy mal, pero la superaremos. No se sabe muy bien, pero la superaremos. Y Sartori dice, eso es una falacia que nos va a costar tiempo. ¿Sí? Es decir, tenemos que aceptar que puede ser que no superemos este proceso de empeoramiento. Y entonces él habla dice, es muy sencillo, en vez de hacer tantas alusiones al optimismo, lo que hay que hacer es tomar las variables gruesas, ¿sí? Población, ambiente, las variables gruesas, y ver cómo van evolucionando. Y la conclusión es que van empeorando, empeorando, empeorando. Y él llega a la predicción de que la crisis global se nos va a manifestar a mediados de este siglo XXI. Así. O sea, él está seguro de que si se sigue acelerando al ritmo actual el deterioro de estas variables gruesas, a mediados del siglo XXI vamos a una crisis global. ¿Cómo saldremos de esa crisis global? Bueno, hay la teoría del susto, ¿ya? Cuando las cosas se ponen muy, muy, muy feas, parece que de alguna manera surge
Pero eso, Sartori dice, es, desde el punto de vista del conocimiento, una falacia. Lo que debemos de evidenciar con toda claridad es que los indicadores gruesos van empeorando y no los paramos. Y eso no es cierto, que en algún sentido, por alguna razón, alguien lo vaya a solucionar. Falso. Bueno, en primer lugar, sí hay una interpretación cognitiva acerca de que este empeoramiento de las variables gruesas no tenemos capacidades políticas, mundiales y nacionales para detenerlo. Sí hay pensamiento sobre ese tema. A partir de ahí yo solamente voy a hacer en aras de la brevedad una pequeña... primero voy a decir 2 palabras sobre el tema. Eso es la crisis global, ¿sí? Ahora, en el ámbito delimitado de la paz y seguridad, evidentemente existe una conciencia clara. Por ejemplo, lo de la frase famosa de Antonio Gutiérrez, vamos a un mundo más inestable e inseguro, ¿sí? Que de alguna manera está reflejada también en el artículo de Borrell, ¿sí? O sea, si hay multipluralidad pero no hay multipluralismo, entonces en realidad estamos navegando en medio de la bruma, ¿ya? Lo cual quiere decir algo no muy edificante. Entonces, sí, desde el punto de vista de la seguridad, sí hay también datos, pero fehacientes, que explosionaron con la guerra de Ucrania y acaba de explosionar de nuevo con la guerra en el Oriente Medio, pero que son hechos que no podemos obviar y que no podemos decir, ay, pero es que no hay que ser pesimistas, de alguna manera se va a solucionar. No, hay también una reflexión sólida de que no seamos capaces de solucionarlo. ¿Ok? Entonces, digo, ahora, simplemente para concluir, haré una reflexión sobre la contribución que hago en el caso de la Federación Rusa. Yo creo que la Federación Rusa, o por hacerlo más corto, Rusia, es BRICS, pero no solo es un BRIC, ¿sí? O sea, a Rusia se la menciona cada vez que se habla de las 3 potencias que pueden afectar la paz y la seguridad del mundo. Estados Unidos, Rusia, China. O sea, es un BRIC, pero no es un BRIC solo. Rusia es una gran potencia, lo es a nivel militar. Y entonces, ¿cuál es la reflexión que se puede hacer al relacionar lo que está sucediendo en Rusia con el avance, a lo que dice Gutiérrez, de la inseguridad mundial? ¿Sí? Yo he tratado de hacerlo buceando en la historia de la Federación Rusa, como bien lo han comentado. Sí, yo lo que he hecho ha sido ir viendo los periodos históricos desde el año 90 en adelante para ver cómo evolucionaba y la conclusión que se obtiene, evidentemente, es que se camina progresivamente hacia un régimen autocrático, ¿sí? Con marcados rasgos de autoritarismo. Entonces, pero al llegar ahí, hay gente que se pregunta, bueno, pero lo que hay que hacer es acelerar ese proceso interno para que entre en crisis, o mejor tratar de que no avance hacia el autoritarismo rampante. Y
porque eso va a afectar a la seguridad mundial. Yo creo que definitivamente, por muy poco que se reflexione, uno se da cuenta que hay un círculo vicioso entre acentuamiento en Rusia de los rasgos autocráticos e inseguridad mundial. No hace falta ser un estratega interplanetario. Hay un círculo vicioso y un círculo virtuoso. Cuanto más avance, si es que fuera posible, Rusia hacia la redemocratización, tendríamos un mundo más seguro. Eso lo ha dicho mucha gente. Yo recuerdo en este momento el trabajo de la Fundación Alternativas para el Caso Europeo. Decía, una Rusia más europea significaría una Europa más segura. Bueno, pues evidentemente hay un correlato entre los factores internos de la propia Rusia y las presiones externas para que Rusia acentúe sus rasgos autocráticos y un aumento de la inseguridad mundial. Y quien no lo quiera ver es simplemente porque está ciego, la verdad. Es decir, por eso yo creo que, aunque es tan complicado, y ahí sí que podríamos utilizar la palabra utopía, es tan complicado que Rusia, la Rusia de Putin, avance hacia una redemocratización, que es poco optimista pensar que eso va a suceder. Pero yo creo que de todas maneras los escenarios, o sea, a mí el hecho de que una visión correcta, una visión realista, sea pesimista, no quiere decir que nos crucemos los brazos. Como decían las viejas películas del oeste, yo prefiero morir con las botas puestas. Es decir, ¿qué le vamos a hacer? No hay una opción clara, no hay una solución. Vamos a peor y vamos a peor. Bueno, muy bien, pero yo voy a utilizar todos los instrumentos, todos los espacios que pueda para hacer que la dinámica sea distinta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Vean, el mes que viene muy probablemente tendrá lugar las elecciones generales en Rusia. ¿Sí? Hay gente empeñada en considerar que las elecciones son una farsa y que no hay nada que hacer allí. Y hay gente que está compitiendo, precisamente, que está diciendo sí hay una torsión del reflejo real del votante ruso, pero también es cierto que el votante ruso está en su mayoría notable a favor de Putin. Ese es el contexto que nos tenemos que mover. ¿Tenemos que abandonar nuestra propuesta de paz, seguridad, redemocratización? No. Están combatiendo esa propuesta. Puede ser que no lleguen a 1 millón de votos, que es muy poquito, pero hay gente que está dispuesta a trabajar desde los espacios y las instancias que sean posibles. Eso no quiere decir en absoluto que tengamos un escenario optimista. Lo que sí está claro es que la lógica es irrefutable. Cuanto más avance Rusia hacia el autoritarismo y la autocracia, el mundo será más inseguro. Cuanto más avance Rusia hacia la redemocratización, el mundo será más seguro. Pues nada, Entonces, Enrique, yo creo que está claro la postura de tu artículo y lo que tú estás explicando aquí. Yo creo que ha sido muy interesante el pesimismo también que estamos hasta ahora demostrando todos los que estáis hablando, pero bueno, yo creo que ha estado bien.
Ahora doy la palabra a Carlos Batallas, que te ruego que estás aquí en la mesa y es más fácil decirte que seas breve también, ¿eh? Bueno, pues me ha tocado ser breve, así que intentaré hacerlo, ¿no? Muchísimas gracias, Paquita, Carlos y Emilio. En este mundo en transición, uno de los aspectos más terribles es el número de conflictos, tanto nuevos como antiguos, que estamos viendo. El derecho internacional humanitario, que es también el derecho de la guerra, es el derecho del conflicto armado, es el objeto del artículo que he escrito. Como tal, el derecho internacional no busca la paz per se, es un derecho que intenta regular el conflicto y que intenta decir que incluso en las guerras o que incluso las guerras tienen límites. Sin embargo, las palabras y los conceptos son importantes, pero a veces los deseos hacen que entendamos ciertos conceptos de una manera diferente. Mientras que el derecho internacional humanitario busca que la humanidad se imponga en el conflicto, no queda más remedio que regular el conflicto y hay que evitar la guerra total. Y para todo eso hay reglas. En general, las reglas, aunque siempre parece difícil de creer, en general las reglas de la guerra se respetan. El problema es que cuando no se respetan, aunque solamente sea una vez, los resultados son absolutamente catastróficos y terribles. Y es ahí donde hay que llegar, es a conseguir que el respeto de las reglas haga que tengamos un mundo ideal. En este artículo he querido hacer simplemente una pedagogía del derecho internacional humanitario, de qué significa y hasta dónde llega. Su respeto, sin ningún lugar a dudas, es un paso importante para llegar a la paz, porque el poder conseguir dirimir una guerra de acuerdo con las reglas va a hacer que sea más fácil sentarse en la mesa de negociaciones. Y la paz, al fin y al cabo, es lo que todo el mundo estamos buscando, tanto en tiempo de paz como en el MPDL. Por lo tanto, espero que este artículo pueda clarificar y que contribuya a la reflexión sobre lo que es el derecho internacional humanitario, este derecho del conflicto armado, el derecho de la guerra, la humanidad que debe de imperar en todos los conflictos y cómo podemos llegar y conseguir una paz estable, duradera y que no solamente sea una ausencia de guerra. Muchas gracias, Paquita. Bueno. Que organizó toda la ayuda humanitaria en la época de la Yugoslavia, donde estuvimos presentes en las 3 zonas, en Serbia, en Croacia y en Bosnia. Bueno, luego posteriormente ha estado en la Cruz Roja Internacional, donde ha estado trabajando en todos los países. Yo creo que su artículo es muy interesante y, bueno, nos da un cierto optimismo de que haya un derecho humanitario ante todo lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? Carlos es un modelo nada utópico, es realista. Exacto. Bueno, y ahora... No, leemos tu artículo los que no lo hayan leído. Ana Manero, que es catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid y que yo creo que trata un aspecto totalmente diferente, pero también muy interesante. Ana. Muchas gracias, Paquita, y muchas gracias también a Carlos y a Emilio por invitarme a participar en esta publicación que yo creo que es tan interesante, este número de tiempo de paz. Yo creo que es un número imprescindible para entender el mundo en el que estamos... Bueno, el mundo nuevo, ¿no? El mundo en el que nos abocamos, ¿no? Comienza el editorial con una frase que a mí me ha encantado, una frase de Dupuy, que dice que el tránsito a un orden nuevo pasa por un desorden. Y yo creo que sí que estamos viviendo un momento claro de desorden internacional. Yo no quiero ser ni optimista ni pesimista, porque realmente no sabemos hacia dónde estamos yendo, pero sí creo que estamos yendo hacia un mundo distinto al mundo que conocemos. Yo creo que hay 4 elementos clave que son los que nos dan las pistas de por qué estamos ante una crisis en el orden mundial. Lo ha señalado Ana, lo ha señalado Emilio. El uso de la fuerza. Yo creo que es el gran problema, es el primer elemento de crisis de este orden internacional que tenemos. Como sabemos, el orden internacional que surge tras la tras la Segunda Guerra Mundial y se consolida tras la Guerra Fría, parte de un pilar básico y esencial que es la prohibición del uso de la fuerza. Yo, en mi opinión, creo que estamos ante una estructura bifurcada del uso de la fuerza. Hay unos estados, la mayoría de los estados de la comunidad internacional, que sí que creen en esta prohibición,
creen que no se puede utilizar la fuerza contra otros estados. Sin embargo, hay un grupo de estados, algunos autores han hablado de estados gamberros, que no creen en esta prohibición del uso de la fuerza y sí que utilizan la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de otros estados, ¿no? Pensemos en Estados Unidos, en Irak, pensemos en Rusia y Ucrania y pensemos también en los territorios palestinos ocupados y la operación que está desarrollando Israel, que supone una clara violación del derecho internacional y también del derecho internacional humanitario en Gaza y que, como ha dicho la Corte Internacional de Justicia, tiene visos de poder ser considerado que se pueden estar cometiendo en Gaza actualmente actos genocidas. Este yo creo que es el primer elemento clave de esta crisis del orden internacional, también porque es muy espectacular la violación del uso de la fuerza y también porque desde Occidente se ha manipulado esta prohibición del uso de la fuerza. Hablaba Pellet en un curso de La Haya de Belvar Contortions, de una creatividad argumentativa que los estados occidentales han utilizado para recurrir a la fuerza saltándose la prohibición. Estados Unidos ha hablado de legítima defensa preventiva, lo cual es un oxímoron. En Yugoslavia se habló de intervención de humanidad. Curiosamente, Putin en su discurso del 23 de febrero del año 2002 utilizaba estos dos argumentos para intervenir contra Ucrania, poniendo a Occidente cara a cara con sus contradicciones, lo que creo que es una tragedia. El segundo elemento que yo creo que pone en clara crisis el orden internacional que vivimos es la crisis de las relaciones económicas internacionales basadas en el liberalismo y en el multilateralismo. Lo ha señalado Ana Ayuso, la crisis de la Organización Mundial de Comercio yo creo que es un elemento clave, esencial para entender la crisis del multilateralismo. La Unión Europea ha impulsado una bilateralización de las relaciones comerciales económicas y esta bilateralización a través de tratados de libre comercio rompe la unidad de acción de una organización internacional transparente y previsible y lleva las relaciones comerciales a cierto caos, ¿no? Se hablaba del spaghetti bowl de las relaciones comerciales internacionales. ¿Y ello a qué ha conducido? En mi opinión, al tercer elemento, al reagrupamiento de los países en desarrollo, al reagrupamiento del sur global. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que los países del sur global impugnan el orden internacional establecido. Ya lo han hecho antes, lo hicieron en el año 73 con el nuevo orden económico internacional en el foro que les proveía la Asamblea General de Naciones Unidas. Vieron que la institucionalidad pues, no les sirvió de mucho y ahora recurren a otros foros, ¿no? Como son los BRICS, como son las conferencias internacionales promovidas por China, pero también es cierto que Occidente ha fallado a los países del sur global y yo creo que el último ejemplo lo tenemos en la pandemia con el denominado apartheid vacunal, con el acaparamiento de vacunas por parte de Occidente y con el soft power implementado por China, repartiendo vacunas y por Rusia también, por todos los países, por muchos países del sur global. Asimismo, también la crisis de las materias primas yo creo que nos ha saltado en la cara a Occidente. No tenemos más que ver la impotencia con la que Macron se enfrentaba al último golpe de Estado en Níger y la imposibilidad que tenía para seguir extrayendo materias primas del Sahel. Y para mí el último elemento de esta crisis del desorden que nos da lugar a un desorden internacional lo ha mencionado Emilio, es la crisis climática. Yo creo que es el gran problema al que nos enfrentamos. Estamos ante estamos ante un horizonte desconocido. Yo creo que no sabemos gestionarlo. Yo creo que el derecho internacional del medio ambiente también aquí ha fallado, porque el abordaje de la crisis climática no se puede hacer desde la perspectiva tradicional del derecho internacional del medio ambiente, que aborda la protección medioambiental a través de los sectores o a través de ecosistemas. Estamos ante un problema global y como tal necesita una respuesta global, ¿no? Hablaba Emilio del libro de Ferrajoli, de la Constitución para la Tierra, que me parece también maravilloso, ¿no? Y también de la necesidad de abordar el sistema terrestre como una unidad con el objeto de luchar contra esta crisis climática. Yo creo que en estos momentos tenemos que pasar del paradigma de la sostenibilidad al paradigma de la resiliencia para lograr realmente intentar revertir o por lo menos paralizar esta crisis climática. Y mi artículo es sobre el Ártico. ¿Por qué hablo de esto? Porque todos estos elementos confluyen en el Ártico. Todos estos elementos los vamos a ver plasmados claramente en una región que desde España la podemos ver muy lejana, pero está mucho más próxima de lo que creemos, porque también nuestro país tiene claros intereses en el Ártico. El Ártico es en estos momentos el lugar del mundo donde con mayor virulencia
se vive la crisis climática. El Ártico se está calentando 7 veces más deprisa que el resto del continente. El verano de 2022 se alcanzaron los 38 grados de temperatura en Siberia continental, en la ciudad de Verkhoyansk. Es la temperatura más alta alcanzada nunca en el Ártico. Todos los veranos, en el mes de septiembre, se alcanza un nuevo récord en relación al mínimo de hielo, tanto por lo que respecta a la extensión como al grosor del hielo ártico. Esto que supone que el Ártico nunca se recupera, los inviernos no es tiempo suficiente para recuperar la masa de hielo ártica, de tal forma que cada vez se ve más y más reducida. En el Ártico, incluso durante la Guerra Fría, se establecía un marco de cooperación, un marco de estabilidad política, propiciado fundamentalmente por Gorbachov, cuando en 1987 lanza el proceso de Murmansk, que posteriormente se consolidará tras la Guerra Fría con la creación del Consejo Ártico, en el año 1996 con la Declaración de Ottawa. El Consejo Ártico es un foro de cooperación en el que pertenecen todos los estados árticos y también al mismo nivel los pueblos indígenas del Ártico, lo cual es una peculiaridad muy interesante, ¿no?, sobre la idiosincrasia ártica y la forma de funcionar del Ártico. Pero la crisis climática ha planteado graves retos en la región. ¿Por qué? Porque esta cooperación se ha hecho más difícil. En primer lugar, hay que destacar que en el Ártico es tremendamente rico en hidrocarburos. El 13% del gas no licuado, el 13% del petróleo sin explotar se encuentra en el Ártico, así como el 30% del gas no licuado. La explotación de estos recursos dio lugar a una carrera de enorme intensidad entre los 5 estados ribereños del Ártico por extender sus plataformas continentales para poder proceder a explotar estos recursos. Y aquí empezó unos primeros pasos, ¿no?, hacia una competición en el Ártico. También la navegabilidad de las aguas. El mítico paso del noroeste, la expedición de Franklin, que hace un par de años, hace 4 años creo ya, que se encontró el buque, ¿no?, en el archipiélago ártico canadiense, pues ahora es navegable, a pesar de que Canadá limita el tránsito por sus aguas. No ocurre lo mismo en la costa ártica rusa, en la costa del norte, que Rusia explota profundamente y profusamente, sobre todo a través de buques gaseros y quimiqueros ahora chinos, antes europeos. También el siguiente paso hacia esta situación de competencia en el Ártico tuvo lugar como consecuencia de la llegada de Trump al poder. Trump hizo fracasar la cumbre del Consejo Ártico, la cumbre de Helsinki de 2017, y señaló que el Ártico dejaba de ser un espacio de cooperación y pasaba a ser un territorio de competición por los recursos. Rompió con la moratoria establecida junto con Trudeau en relación a la no concesión de nuevas licencias de explotación en el mar de Beaufort, y se inicia entonces una carrera por explotar los recursos entre Estados Unidos y Rusia. Ya la gota que ha hecho colmar el vaso ha sido la agresión contra Ucrania. Como saben, como consecuencia de la agresión contra Ucrania, el 8 de marzo de 2022 el Consejo Ártico cesa en sus actividades y, si bien la reanuda ligeramente en verano del 2023 con el objeto de desarrollar aquellas actividades que no impliquen a Rusia, hoy por hoy sigue en la práctica paralizado. Esta situación ha conducido ya no solo a una competición en el Ártico, sino a una remilitarización del Ártico. Como sabemos, Putin ha impulsado la renovación de las bases soviéticas en el Ártico, son una 50 de bases soviéticas en el Ártico, y asimismo en la Declaración de San Petersburgo del año 2022 dijo que el Ártico es ruso y por lo tanto se debe iniciar una campaña de reconquista del Ártico, tanto por lo que respecta a nivel estratégico como a nivel económico y comercial. Aquí juega un papel clave China. China actualmente es el gran socio de Moscú, como sabemos, y en esta alianza el Ártico juega un papel esencial. Ahora hablaré posteriormente, muy brevemente, de los estados no árticos y su papel en la región. Por otro lado, como respuesta a la Declaración de San Petersburgo, el ejército estadounidense emitió una estrategia, el Regaining Arctic Strategy, en el cual promovía también una militarización del Ártico al considerar que el Ártico es un territorio de competición.
Para rematar la faena, tenemos que señalar que los últimos 2 estados que no pertenecían a la OTAN en el Ártico occidentales, Finlandia y Suecia, Finlandia ya es miembro de la OTAN y Suecia está en proceso de adhesión. Por lo que actualmente, salvo Rusia, todos los países árticos son miembros de la OTAN, lo que nos sitúa ante un escenario cuando menos preocupante. Esto por lo que respecta a los países árticos. Y ya termino, Paquita, no sé si me estoy extendiendo mucho. Los estados no árticos que juegan un papel esencial en estos momentos son China, India y, por supuesto, la Unión Europea, pero desde diferentes perspectivas. Mientras que Rusia tiene una fuerte alianza con China, porque también se ha echado en brazos de China tras la guerra de Ucrania y las medidas restrictivas adoptadas por Occidente, China ha empezado siendo un estado próximo al Ártico, un estado amigo del Ártico y actualmente es el principal receptor de hidrocarburos procedentes de Rusia. También lo es India. India está desarrollando también una labor diplomática y económica de enorme interés en la región. Y finalmente la Unión Europea. La Unión Europea emitió su primera estrategia sobre el Ártico en el año 2016 y ha renovado su estrategia en el año 2021. La postura de la Unión Europea en el Ártico se vincula al Pacto Verde Europeo, lograr el desarrollo sostenible en el Ártico y la preservación. Y, de hecho, la Unión Europea mantiene una postura que me parece muy valiente en el Ártico porque ha señalado que es partidaria la Unión de dejar los hidrocarburos bajo el suelo, que no se exploten en el Ártico con el objeto de preservar este ecosistema tan frágil, porque evidentemente la explotación de estos recursos tan peligrosos no hace sino incrementar el calentamiento en la región. No obstante, yo creo que la voz de la Unión Europea en el Ártico es muy minoritaria y no está siendo escuchada por ninguno de los estados, porque ni Noruega, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni por supuesto Rusia. Groenlandia está en una situación un poco peculiar debido al régimen político que rige en la isla. Todos proceden de la extracción activa de hidrocarburos en la región, por lo que la situación pues, no deja de ser preocupante. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Ana, porque yo creo que tu artículo, yo cuando lo leí me impresionó, porque la verdad es que conocía menos. Supongo que muchos de los que estáis aquí sí que conocíais toda esta zona del Ártico, pero yo lo conocía menos y a mí me impresionó. Pero tu aclaración hoy sobre tu artículo y sobre la situación, pues yo creo que ha sido muy interesante. Dentro de la sala está también uno de los que ha escrito, que es Enrique. No sé si tú quieres decir concretamente algo sobre tu artículo, pues pasas aquí, porque no sé si hay micrófono, ¿no? Ah, tiene micrófono. Pasas al atril y luego posteriormente os doy la palabra para que si queréis hacerles tanto a los que están online como a los que están presentes pues alguna pregunta. Enrique, tienes la palabra. Ahora sí. Sí. Muchas gracias, Paquita. Bueno, yo no tenía una ponencia para presentar, voy a improvisar, pero quería aprovechar esa ocasión sobre todo para agradecerle a Carlos Fernández la ocasión que me ha dado de participar en este número de la revista, en la que ya había participado hace mucho tiempo, pero que me dio mucha ilusión en confeccionar un artículo nuevo, en donde yo también he aprendido bastante, investigando y leyendo mucho sobre el particular. Gracias también a Emilio Méndez del Valle, el embajador, que me orientó un poco sobre el tema. Estaba absolutamente despistado sobre el motivo principal, el tema principal de la revista. Y al final encontramos un tema que al final yo creo que se ajusta un poco como ejemplo a lo que es el mundo en este momento. Porque el G20 no deja de ser una entidad un poco sui generis, no es una organización internacional, es una conferencia, tiene un método de trabajo completamente flexible, es informal, es una entelequia típica de la globalización. Momento en el cual, justo en el mes de diciembre del 99, es decir, entrando en este siglo, por la crisis económica y los efectos de la crisis económica en Extremo Oriente, que tiene efectos en Rusia y efectos después en América Latina, pues pone en guardia a los principales países del mundo para decir, bueno, pues vamos a tener que intentar incrementar nuestra cooperación para tratar de limitar el efecto de esta crisis económica. Y así surgió de manera informal este foro,
de encuentro entre un grupo de países muy heterogéneos, democracias, autoritarios, occidentales, países del sur, representativos un poco de todo el mundo, representan pues una gran porcentaje de la población mundial, en donde se centran en los temas que realmente interesan en ese momento, son los temas económicos. Y así es bastante exitoso al principio, pero en fin, las reuniones no dejan de ser reuniones completamente informales a nivel de ministros, y en el 2008, 2009, 2010, con motivo de la gran crisis financiera, ahí pues se renueva el mismo problema, el problema ya afecta a todo el mundo y pues se dan cuenta los líderes mundiales que tenemos en el G20, y el G20 sube de nivel y de reunión ministerial se convierte en reunión de jefes de Estado y Gobierno. Los métodos de trabajo siguen siendo muy flexibles, hay reuniones a nivel de Sherpas, a nivel de grupos de trabajo, se crean cantidad de grupos de trabajo, se dan entrada a las universidades, a los jóvenes líderes, a las mujeres, a los think tanks, para que sea realmente representativo de todas las entidades, digamos, no solamente estatales, y bueno, pues se consigue controlar en parte por las decisiones del G20 y la coordinación del G20 la crisis financiera del 2010, y a partir de entonces pues el éxito de este control de la crisis internacional hace que el G20 se establezca y se consolide como, digamos, centro de coordinación internacional para temas financieros. Lo que pasa es que con el paso del tiempo y debido a los países que intervienen en el mismo, pues no solamente se tratan temas financieros, sino que tratan temas absolutamente globales, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, he comprobado que en la última reunión de la COP se ha tomado una decisión, o se ha pasado una decisión de la COP que ya se había adoptado antes en el G20, que era triplicar la producción de energía renovable para el 2030. Eso fue objeto de un acuerdo en el G20 por parte de Estados Unidos y China, sobre todo China. Vamos a ver si Estados Unidos es capaz de hacerlo, o vamos a ver si la Unión Europea es capaz de hacerlo, pero es un acuerdo previo que se tomó en el G20 unos meses antes y que después, en fin, se le dio más boato durante la reunión de la COP. Lo que pasa es que, como pasa en el mundo, un mundo en transición, pues el G20, a pesar de toda su flexibilidad, a pesar de su falta de institucionalización, a pesar de que ha habido muchos intentos, algunos intentos muy serios, muy importantes, para institucionalizarlo, pues tiene los mismos riesgos y corre, en fin, los mismos peligros que la propia sociedad actual, internacional actual. Y es que, bueno, el sur global no tiene una intervención, una participación como se desearía, y esto en parte se ha suplido con una última decisión que se ha tomado en la última reunión del G20 cuando se ha invitado a la OUA. India ha presentado la OUA para integrarla dentro de las reuniones como miembro permanente del G20 y ha sido aceptado, lo cual es una medida muy positiva. Pero no, en fin, me pregunto si será suficiente y no sea necesario pues, integrar nuevos miembros del sur global. Al mismo tiempo, bueno, pues no hay una suficiente comprensión, por así decirlo, pues, la crítica del sur global, por parte de los países del norte, los países industriales, de la problemática del sur, los temas financieros de los que antes he hablado. Hay un tratamiento, sí, en algunas instituciones especializadas que colaboran como especialistas con el G20, y esto es otro tema muy importante, porque el G20 no solamente es la participación de estas entidades y de los Estados miembros, sino al mismo tiempo es impresionante cómo los organismos internacionales actúan un poco como consultores del G20. Esto como la Comisión, la OCDE, la Secretaría General de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es decir, organismos internacionales muy especializados, aparte del trabajo que hacen para sus propios, digamos, dueños, se reúnen en el entorno del G20 y hacen sus propias aportaciones, algunas de ellas muy positivas, que terminan en tratados internacionales de un efecto muy importante, ¿no? Entonces, la poca participación del sur global, la competencia que le da a través de los BRICS,
El problema que tienen algunos de los países importantes del G20 como Rusia, que últimamente pues parece que es un poco un país paria, que está sancionado por muchos países del G20 y que no va a las reuniones del G20 porque, en fin, bueno, sí que va, pero no va Putin a nivel de jefes de gobierno y tampoco se le deja participar por otras razones a nivel de Internet, con lo cual, bueno, pues es una situación un poco extraña. Y finalmente también por la propia situación de Estados Unidos, que va un poco por su cuenta, aunque últimamente con la administración Biden se participa muchísimo más, y China, que parece que a pesar de que se beneficie del G20 bastante y que le puede interesar mucho los temas del G20, particularmente los temas financieros internacionales y la visión occidental y del comercio internacional del G20, pues parece que está más interesado en seguir su propio camino unilateral y eventualmente también pues apostar por otras organizaciones como los BRICS, que le hacen la competencia al G20. Total, organismo internacional muy sui generis, que surge en un momento muy importante de la globalización. Es la gran conferencia de la globalización, muy flexible, pero que en este momento está también en un momento crítico. En un momento crítico que puede hacer que en los próximos años no haya esa necesaria comunión entre el norte y el sur. China continúe su propio camino, su propio interés particular, y Estados Unidos bueno, pues no se decida a participar de lleno en el G20 como hasta ahora, sobre todo si en las próximas elecciones la gana Trump, ¿no? Trump ya en su momento amenazó con irse del G20 por una pequeña trifulca que tuvo de carácter comercial con la India, de modo que si ganara las elecciones y volviera al G20, pues yo creo que su actitud nacionalista y su actitud más egoísta hacia Estados Unidos pues es difícilmente compatible con una actitud más abierta, más multilateral, que reclama el G20 y la solución de los problemas a nivel internacional, ¿no? Bueno, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Y decías que no lo tenías preparado, aparte del artículo, pero si lo llegas a tener preparado, pues ya estamos aquí muchísimo más tiempo. Bueno, aunque lleváis aquí desde las 6, y es mucho, o sea, para toda la clase absolutamente que se ha dado en esta tarde en esta sala, pero si queréis hacer alguna pregunta, pues es el momento, que la podéis hacer, tanto a los que están online como a los que están presentes. Manolo de la Rocha quiere hacer una pregunta, pues. Información, pues. No, simplemente quiero decir que he salido hace 10 minutos porque había llegado Josep Borrell, estaba ahí fuera, pero me ha dicho que sentía que tenía que irse porque a las 8 había quedado en otro lugar. Yo le invité a que asistiera a este acto. Esta mañana me escribió sobre las 10 menos cuarto que acababa de llegar a Varsovia desde Kiev, que cogía un avión para llegar a Madrid, que si llegaba sobre 6 y pico vendría, y como se había comprometido ha venido un momento. Me ha dicho que ha estado leyendo la revista, ojeándola y leyendo artículos en el avión y que le parece excelente y que salude y felicite a todos. Gracias. Pues nada, sentimos no haberle saludado así, pero ya le vemos en la televisión de un país a otro, con lo cual ya estamos acostumbrados. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Quería preguntarle a Emilio, si puede ser 2 preguntas. La primera, el 7 de octubre, cuando Hamás decide poner en marcha esta operación tan inesperada, ¿no? Aquellos que hemos vivido por allí, desde luego nunca nos lo podíamos haber imaginado. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Es algo que viene desde dentro ante pues todos esos años de bloqueo, esos intentos de 2018 con las marchas de la libertad y que ven que no consiguen nada? ¿Es una decisión que se toma allí dentro o, por el contrario, es una decisión que se toma en Teherán, triangulada con Beirut, para impedir ese acuerdo de paz con Arabia Saudí dentro del marco de los acuerdos de Abraham, o es una mezcla de las dos cosas? Y la segunda pregunta sería, ¿tú crees que con la actual crisis y tal como evoluciona la guerra, habría una oportunidad para que precisamente dé como resultado la creación de ese Estado palestino? Porque desde luego
la segunda intifada fue todo lo contrario, totalmente contraproducente de cara a obtener aquel objetivo. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, yo creo, como has dicho tú muy bien, es una mezcla porque había voluntad, desde luego, desde sectores no solamente de Hamás, sino de, en fin, otros grupos radicales, de impedir el establecimiento de relaciones diplomáticas que Israel estaba iniciando de alguna manera. Ahora, yo le doy mucha importancia a casi a las palabras de Antonio Guterres, ¿no? Por supuesto, como sabéis, condenó tajantemente, como yo hago y creo que todos, la salvajada de Hamás. Pero recordó que esto no ocurre en un vacío, ¿no? Ocurre en un vacío de 56 años, ¿no? Y que efectivamente, cosa que suscitó, ya sabéis, la ira no del pueblo judío, insisto, sino de Netanyahu, el ministro de Exteriores, etc. Pero, claro, es que no va a haber posibilidad ninguna. Ya sabéis que Blinken está dando vueltas continuamente por todo Oriente Próximo, presionando por aquí y por allá. Pero claro, a los Estados Unidos, los Estados Unidos, creo yo, no pueden presionar, tienen que imponer, porque eso de negar 4 visados a 4 colonos como represalia por lo que han hecho, en fin, suena a tragicomedia. Estados Unidos tendría que, efectivamente, sobre la base que oficialmente han defendido, que no hay solución si no hay los 2 estados palestinos, pues, ahora bien, yo creo que no va a ser posible. Y lo terrible, y aquí haría el lapso de espera, a noviembre, a las elecciones, porque naturalmente, como se dé la lamentable circunstancia, esperemos que no, de que Trump gana, otros 56 años que Guterres tendrá, si vive, que no creo, ni yo tampoco, que volver a citar. Es todo lo que se me ocurre, lo siento. Bueno, pues Julio te ha contestado lo que él cree y que yo creo que tú estás de acuerdo. ¿Hay alguna otra pregunta? Tenemos hasta las 8. A las 8 ya no tenemos más. Juan Antonio Yáñez, ¿quieres hacer alguna pregunta? Tú que conoces el mundo internacional. A todos. Y muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta que queráis hacer? Yo creo que los artículos están suficientemente claros y las intervenciones que hemos tenido la suerte de poder escuchar, tanto los que habéis participado en online como los que estáis aquí presentes, yo creo que han sido muy aclaratorios. Yo no sé si hay alguna... Bueno, pues a pesar de que el mundo está complicado y el mundo está en una situación de transición, pues yo creo que no hay más remedio que ser optimista de que hay que trabajar por conseguir que haya un mundo mejor, con todas las dificultades que ya se han dicho que hay. Para eso estamos, dice Carlos Batalla. Bueno, pues nada, muchas gracias a todas y a todos y muchas gracias al equipo del MPDL por hacer la revista. Y sobre todo, muchas gracias a los que nos hablan desde Palma de Mallorca, desde Barcelona y desde Costa Rica. Estaremos en contacto y muchas gracias a vosotros por vuestras intervenciones.